Como veis, engaña y pone partes de su cuerpo de por medio con tal de que en su cabeza tenga información bastante importante acerca de la magia, acerca de las runas y del futuro. Odín llegó a saber cositas del futuro, y sí, sabía cosas del Ragnarok, como por ejemplo, todo. Absolutamente todo. Hola chicas mías, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros, de pelis y de mitología. Bueno, sección mitología, vamos con los nórdicos que cada vez van cogiendo más protagonismo en este canal. Tienen mitos interesantes, ¿qué queréis que os diga? Y vamos a hablar de su dios principal. He hablado de algunos de sus hijos, he hablado de algunas diosas muy interesantes, pero ¿y Odín? ¿Qué pasa con Odín? Porque sí, es el prota de este vídeo. Vamos a hablar un poco de sus funciones, de sus atributos y algunos de sus mitos. Él es la clara referencia al set de conocimiento, la ambición del conocimiento, pero me voy a aclarar. Así que sin enrollarme más como una persiana, vamos con este dios. Bueno, aquí en pantalla os voy a mostrar variantes del nombre de Odín. Variantes como Woden, Wodan, Gutan. Según a qué idioma te refieres para hablar de este principal dios nórdico que tiene bastantes matices. No es simplemente un dios principal, también es el dios de la guerra. Hablaré de ese atributo singular que tiene Odín con la guerra. También es el dios de la poesía, el dios de la magia, el dios de la muerte, de las runas. También, antes de seguir un poquito hablando sobre Odín, hay que tener en cuenta algo bastante importante y que lo menciono en bastantes vídeos de mitología nórdica. Todo lo que se va a hablar en este vídeo tiene una concepción, un sesgo cristiano, es decir, no hay una referencia realmente exacta, precisa de la era más vikinga acerca sobre Odín y sobre cualquier otro dios. Toda la información la sacamos de las eras poéticas que fueron escritos ya en la era cristiana. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Esto es lo más cerca que tenemos de una mitología en el que a lo mejor, yo qué sé, Odín no tenía barba, tenía 5 brazos. Es un poco exagerado, pero para que me comprendáis un poquito a dónde quiero llegar. Pero bueno, vamos a centrarnos un poquito, que ya imaginándome a Odín con 5 brazos, ya se me fue un poquito la cabeza, la verdad. A Odín mayoritariamente se le representa con una larga barba, canosa, un poco desgarbado, con un bastón y un sombrero. Vale, si estáis pensando, pero acabas de describir a Gandalf del Señor de los Anillos, pues no estáis del todo equivocados. También tened en cuenta de que Tolkien se inspiró muchísimo en la mitología nórdica para crear el mundo de la Tierra Media, lo cual me hace pensar, ¿nos está diciendo Tolkien de alguna forma de que Gandalf está inspirado en Odín? Porque me lo creería, pero bueno, volvemos con el dios nórdico. Llegó a tener como esposa a Frigg y con ella tuvo hijos como Balder, Vali, pero también Odín con otras mujeres llegó a tener hijos como Thor, Heimdall, Tyr, Bragi, Vidar, Orth. Sí, digamos que intentaba rivalizar un poquito con el dios griego Zeus, no es por nada. ¿Y qué podemos decir acerca de sus atributos? Por ejemplo, en la guerra. Realmente Odín no era un guerrero. No era un guerrero per se, al estilo, por ejemplo, de Thor o de cualquiera de sus hijos, la verdad. Pero él sí iniciaba las guerras. Digamos que daba pie a las guerras. Él decía, tú vas a ganar, tú vas a perder. Digamos que era el estratega, por así decirlo.
Pero es que al fin y al cabo Odín le daba más importancia al conocimiento y a la magia que a la guerra en sí. Por lo tanto se le atribuye más un rol de chamán, por así decirlo, de consejero, de gran sabio. Hay que tener en cuenta que el culto más mayoritario era de la élite, de reyes, de poetas, de jefes. Los guerreros también le rendían culto. Vale. Eso siempre me ha parecido curioso. Pero también hay que tener en cuenta de que Odín tenía como hijas también a las valquirias, que eran esas guerreras, a veces con apariencia alada, a veces montadas sobre caballos alados, según a qué versión le preguntes. Recogían a los guerreros, a los muertos honorables, y los llevaban para el Valhalla. Aunque hay valquirias que llevaban a los muertos al Folvan, pero eso es cosa de Freya. Se atribuye en algunas versiones de que Odín tenía como amante a Freya, o incluso era el marido desaparecido de Freya. Eso te quería mencionarlo. Vale. ¿Qué atributos, qué objetos, qué símbolos tenía Odín? Pues bastantes. Tenía una lanza llamada Gungnir, que tampoco le sirvió mucho en sus últimos momentos, porque Fenrir llegó a acabar con él. Y ni siquiera él remató al lobo, pero bueno, eso ya es otra historia. Luego tenía un anillo llamado Draupnir, que se dividía en 9 anillos cada vez que lo tocabas. Se utilizaba el anillo Draupnir para conceder honores a los que Odín consideraba oportunos. Vale. Luego tenía 2 cuervos que eran un poco sus ojos y oídos en el Yggdrasil. Hugin, que sería el pensamiento, y Munin, que sería la sabiduría. Vale. Luego tenía lobos llamados Geri y Freki. Y tenía el salón de el Valhalla, que era donde metía a los guerreros para que entrenaran, comieran y disfrutaran hasta el momento del Ragnarok. Tenía atributos bastante interesantes. Y ahora vamos a mi parte favorita de todos estos vídeos, que es básicamente hablar de los mitos en los que sale cada personaje. ¡Vamos allá! El primer mito en el que aparece es en la creación del propio mundo, del propio Yggdrasil. Ahí vemos de que Odín tenía como padres a Bor y a Besla, y a sus hermanos Vili y Ve. Vale. Llegaron a enfrentarse al gigante Ymir, y con los restos del gigante llegaron a crear el Midgard. O sea, el mundo de los humanos. Estamos sobre un gigante. Siempre que lo recuerdo me quedo en plan, ¿cómo es posible? Pero bueno. Luego en el resto de mitos, bueno, básicamente vemos a un Odín que está buscando conocimiento por todos lados y no le importa sacrificarse para conseguirlo. El primer ejemplo, con Mimir. Recordad, esto ya lo he llegado a contar, de que Mimir llegó a perder la cabeza debido a un malentendido con los Vanir. Los Vanir le enviaron la cabeza a Odín, y Odín consiguió, por medio de magia, remedios y sanjumerios, salvar la cabeza de Mimir. Vale. Odín le pidió a Mimir conocimiento, pero este le dijo, pues tienes que darme un atributo. ¿Y qué le dio Odín? Uno de sus ojos. Literalmente se arrancó el ojo y se lo dio a Mimir. Mimir lo aceptó y le dio conocimiento. Vale, pero esta no es la única vez que Odín hacía una bestialidad, por así decirlo, porque para conseguir el conocimiento de las runas estuvo colgado del árbol del Yggdrasil y atravesado con una lanza durante 9 días y 9 noches, un poco para demostrar de que efectivamente merecía saber el conocimiento de las runas y merecía saber todo, realmente todo. Aquí las nonas dijeron, venga, vale, te doy el conocimiento de las runas. También he llegado a contar hace poquito el mito de la creación de la hidromiel. Odín llegó a conquistar a una giganta para beber la hidromiel y obtener el conocimiento de la poesía, de las artes.
Como veis, engaña y pone partes de su cuerpo de por medio con tal de que en su cabeza tenga información bastante importante acerca de la magia, acerca de las runas y del futuro. Odín llegó a saber cositas del futuro, y sí, sabía cosas del Ragnarok, como por ejemplo, todo, absolutamente todo. A ver, llegó a saber sobre los hijos de Loki, de que era mala idea encerrar a Fenrir y encadenarlo como si fuera un perro malo. Llegó a saber quién moriría en el Ragnarok. Llegó a saber quiénes serían los atacantes. Sabía lo que le iba a pasar a Loki y a sus hijos con Sigyn. Y lo dejó pasar en plan, esto tiene que ocurrir sí o sí. En algún momento intentó evitar el resultado del Ragnarok y lo que provocaba era potenciarlo, acelerarlo todo a pastilla. Pero bueno, al fin y al cabo llegó a preparar a sus guerreros, a los guerreros de Freya, a los dioses, y fueron hasta el campo de Vigrid para luchar contra Loki y los gigantes y los muertos del Helheim. Odín encontraría sus últimos momentos a manos del lobo Fenrir, al mismo que había encadenado. Ya me acabo de salir. Fenrir devoraría a Odín y ahí acabaría el destino del dios principal de los dioses nórdicos. Al igual que muchos que perecieron en el Ragnarok, Odín era uno de ellos. No sé si merecido o no merecido, teniendo en cuenta de que él fue a la batalla sabiendo cómo iba a acabar y cómo iban a acabar todos. Bueno, y esto es todo lo que puedo decir acerca de Odín, sus funciones, sus atributos y sus mitos. Puede que me haya saltado algún mito, no lo sé. Si vosotros sí lo sabéis, cajita de los comentarios, sería bastante interesante. Pero bueno, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad, aparte de si me he olvidado algún mito de Odín, ¿qué os ha parecido la figura de Odín? ¿Creéis de que Tolkien se basó demasiado en Odín para ser Gandalf? ¿Os recuerda un poquito a Zeus, el dios griego? ¿Creéis que la gente lo cogió como inspiración para todos? No cuento el Odín de Marvel, ese directamente se basó en Odín y lo llamó Odín, aunque luego su destino fuera distinto. Eso ya es otra historia. Así que, bueno, eso es todo, así que nos vemos en un próximo vídeo.